vamos a decir unas medidas de qué es esto, que es del disco, vamos a tomar 3 medidas con mi compañero Monroy. Una que es el diámetro externo del disco. Pues se toma así. En este caso nos dio 273 milímetros. 273. Ahora le vamos a tomar el diámetro interior al disco. Es así. ¿Qué pasó? Tomando las medidas del diámetro interno, que se toma aquí, así. Que en este caso nos dio 178 milímetros. Ahora le damos a el diámetro del cubo de estiado, que se toma así. 3. Diámetro externo se toma así. En este caso nos dio 3. Que en este caso nos dio 36 milímetros. Bueno, hola, buenos días. Pues soy Juan Samuel Real Ayón y hoy les voy a dar las medidas del disco del disco de. Entonces, ahora yo voy a dar las medidas de desgaste y grosor. Bueno, antes que nada, pues primero hay que determinar cuántas estrías tiene la manzana. En este caso yo marqué un mes o cubo estriado en términos más técnicos. Entonces, aquí marqué un punto de referencia marcando cuál sería la primera estría en este caso. Y conté aquí de este punto hacia la izquierda, llegando acá, y en total me dio unas 24 estrías. Y también podemos ver que lleva 4 pares de resortes. ¿Cómo sabemos esto? Simple, porque aquí podemos ver, pues yo no sé si la cámara lo verá bien, pero adentro de este resorte grande hay uno más pequeño. Igual con el resto de resortes que están en el disco. Y ahora sí vamos a tomar las medidas de desgaste y grosor del disco. Las medidas de desgaste se toman de la siguiente forma. Aquí, como podemos ver, hay unos remaches. Entonces hay que tomar en cuenta una cosa. Hay que tomar en cuenta la cabeza del remache. En este caso vamos a medir el par 10, que son 2 remaches. Y vamos a hacer lo siguiente. Con un pie de rey, en milímetros, vamos a tomar la medida. Vamos a tomar 4 medidas acá. La de arriba, pues mirando desde mi perspectiva, la de abajo, la de la derecha y la izquierda. Entonces, con esta varilla de profundidad vamos a insertarla en la cabeza del remache y vamos a empezar a medir. Vamos a ver primero la parte de arriba, que en este caso nos da 2 milímetros. Nos da 2 milímetros. ¿Ya? En este caso medimos el remache de arriba. Ahora pues medimos su parte superior, que en este caso nos da unos 2 milímetros, como pueden ver en el pie de arriba. Ahora vamos a medir la parte inferior del remache, que en este caso nos da 2 milímetros con 2 milímetros con 45. Ahora mediremos la parte derecha, que en este caso también nos da 2 milímetros. Y ahora a la izquierda, que en este caso también nos da 2 milímetros. Que podemos concluir acá que es simple y sencillamente la parte superior, ¿sí? La parte superior nos está dando una medida más, por decirlo, más grande. Por lo tanto podemos deducir que de ese punto hacia acá abajo hay un desgaste. Entonces con esas medidas podemos concluir lo siguiente,
que de remache hacia abajo, hacia acá, hay un desgaste. Y de arriba está, por así decirlo, casi nuevo. Y 3. bueno, ahora vamos a tomar el total del grosor del disco, tomando en cuenta las dos caras. La cara que va al volante de inercia y la cara que va al disco de fricción del kit del clutch. Entonces tomamos en cuenta entonces para medir el grosor pues tomamos en cuenta esos 4 puntos de los resortes. Entonces medimos acá. Rica que está la mamá. 3. Entonces para medir el grosor de ese disco pues vamos a tomar en cuenta 4 puntos. Tomando en cuenta los resortes. Entonces, el primer punto es el primer resorte. Ahora vamos a medir el grosor tomando en cuenta este punto. En este caso nos da 8 milímetros. Y bueno, ahora vamos a mirar la otra cara. Bueno, el otro extremo, que en este caso nos da 8 milímetros también. Aquí vamos con el siguiente punto. Ahora medimos pues el punto de este resorte, que también nos da 8 milímetros. Sigamos con el último punto, que en este caso ahora nos da también unos 8 milímetros. Entonces, tomando en cuenta esas medidas, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a remitirnos a nuestro manual de fabricante respectivamente. ¿Para qué? Para comparar las medidas que tomamos con los parámetros del fabricante, para determinar si este kit de embrague se cambia totalmente o no hay necesidad de cambiarlo. 3. Hola, muy buenos días, yo soy Santiago Valencia y hoy les explicaré las medidas que se le tienen que tomar a las uñas del muelle de diafragma. ¿Dónde fue Quique? En este caso empezaremos contando el número de uñas que tiene este muelle de acá. Para el caso nosotros ya demarcamos con corrector el número de uñas, que en el total son 15. Y ahora entonces procederemos con el calibrador pie de rey a tomarle dos medidas en específico, que es la holgura de la uña y la altura. Entonces, ¿cómo se toman estas medidas? Primero, con la reglilla de profundidad del calibrador, entonces vamos a proceder a poner el calibrador uniformemente en la punta de la uña, acá en esta partecita, con cualquiera de estas se puede hacer, y entonces la ponemos uniformemente y que la regla de profundidad, este topecito, llegue hasta la parte plana en el que hayamos puesto la prensa. En este caso, como ya tenemos la medida, solo es fijar el calibrador y en este caso nos da 69,90 milímetros. Esta medida la tomamos para que esta medida la tomamos para cada una de las uñas, ¿no? Las que se quede acá. Esta medida la determinamos para saber que las uñas estén calibradas uniformemente del diafragma, ya que pasa que la balinera en algunos casos puede presentar de que pegue desuniformemente a las uñas y entonces las descalibre y unas queden un poquito más abajo, otras más arriba, entonces eso afecta el funcionamiento del diafragma. Otra medida que hay que tomar con el calibrador es la holgura de las uñas, que ya les había dicho. Entonces esta medida se toma con las mordazas de exteriores del calibrador. Entonces se pone acá bien apretado, que quede derechito, ya que como esto tiene un pequeño desnivel, entonces hay que tener un poco de cuidado de que el calibrador pegue bien con las mordazas en las uñas para tomar la medida correcta de estas. En este caso da 3 milímetros de holgura. 3. Listo, y entonces la tercera medida, que es un caso extra, es tomar la medida del acanalamiento que se le forma a las uñas del diafragma, ya que aquí en esta parte, como lo ven acá, estos pequeños rayones, es donde asienta la balinera para hacer su trabajo, empujar aquí y sacar el plato de presión para sacar el disco. Esta medida se toma con la reglilla de profundidad del calibrador y se toma la profundidad de ese acanalamiento. Eso para determinar si el diafragma ya está bastante usado y entonces hay que cambiarlo. En este caso ya tenemos un ejemplo preparado. Esto es el caso de un diafragma bastante usado.
Y para el ejemplo, entonces, con el calibrador, esta medida se toma así, con la reglilla de profundidad. Como les dije anteriormente, se pone muy uniformemente para la que la medida sea correcta. Aplicamos el calibrador y entonces acá nos da 2,1 milímetros de profundidad del acanalamiento. Buenos días, me presento, mi nombre es Don Felipe Acevedo Marín. El día de hoy vamos a tomar la medida de planitud del disco. Bueno, primero vamos a... Bueno, del disco o plato de presión. Entonces en este momento vamos a, con el pie de rey, vamos a tomar una medida que ya habíamos tomado anteriormente, que son 235 milímetros, como lo podemos ver aquí, que es la medida que nos da el manual de fabricante para poder tomar la planitud y ubicar el comparador de carátula. ¿Qué hacemos? Es, tomamos desde una esquina del plato de presión, lo colocamos y medimos aquí, que es donde tiene que estar ubicada la punta del comparador de carátula para poder tomar la medida de planitud. Bueno, ahora en este caso ya habiendo ubicado el comparador de carátula, después de haber medido con el pie de rey, vamos a empezar a girar el disco de presión, que lo que va a hacer esto nos va a arrojar unas medidas y apenas terminemos de darle ya todo el giro al disco de presión, que llegamos acá a esta marca que ya marcamos acá con un punto corrector, él nos tiene que volver a dar 0. Entonces empezamos. Tener en cuenta que toca girarlo suavecito, imaginando una línea, un círculo imaginario. El perro Andrés, Giro. No, 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 almuerzo. No, me van a dar. Acá, como podemos ver, ya le dimos la vuelta a todo el disco y nos podemos dar cuenta que la línea volvió a 0. 3. Bueno, ahora proseguimos a medir planitud en el volante de inercia. Como podemos ver, este es de tipo plano. Acá es lo mismo que hicimos en el plato de presión. Tomamos la medida que son 255 milímetros. Se toma de una esquina a... Tomamos la medida que son 255 milímetros de un bordo a un extremo del volante de inercia. Ya como podemos ver, tenemos ubicado el comparador de carátula. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el volante, en el plato de presión. Vamos a girarlo libremente. Bueno, ya después de haber puesto en su respectivo lugar el comparador de carátula, vamos a girarlo como hicimos con el plato de presión. Y cuando lleguemos acá al punto que tenemos de demarcación, tiene que volver a quedar a 0. Vamos a girarlo suave. Sevilla.
3. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Gómez. En el día de hoy yo les voy a enseñar, a explicar cómo podemos tomar los movimientos axiales, radiales y angulares de un volante bimasa. En este caso ya tenemos instalado el equipo previamente patronado y vamos a proceder a calcular o a medir el movimiento axial. En este caso, nosotros vemos que el platacer bimasa tiene unos componentes que nos permite darle ciertos movimientos. Entonces, el movimiento axial lo vamos a hacer haciéndole una leve presión al plato y generando que el plato bimasa del volante nos genere este movimiento. Ese va a ser nuestro movimiento axial. Entonces, lo vemos ahí y vemos que el disco nos genera un movimiento axial. Determinamos que en este caso el movimiento axial sería 1,8 pulgadas. Ahora vamos a proceder a medir el movimiento radial. Este tiene que ser muy mínimo, porque si notamos que nuestro volante tiene mucho movimiento radial, eso significa que nuestra primera masa nos va a tocar con la segunda masa. Este movimiento tiene que ser muy lejos. En este caso vemos que vamos a tomar la medida de 26, tenemos 2 milímetros por debajo y si le generamos una leve presión al plato vemos que baja 1 milímetro. ¿Sí se alcanza a observar? 1 milímetro. 1 milímetro de movimiento radial. Los 3. Ahora procederemos a tomar el valor del movimiento angular. Previamente hicimos un pequeño esquema donde marcamos los ángulos de referencia. Después, como lo dijimos anteriormente, uno de los movimientos que nos genera el volante es este. Después tomamos la medida, lo llevamos al tope que nos genera el movimiento. En este caso, el tope de acá. Previamente ya teníamos esta marca que efectivamente nos coincide y procedimos a hacer la medida con el compás y esta medida nos dio 6,5 grados, que sería la medida de este punto a esta línea tomando de referencia el cero, 6,5 grados. Una vez realizadas las mediciones que realicé yo como mis compañeros, debemos tomar esas medidas tomadas en laboratorio y remitirnos al manual de fabricante dependiendo el carro, el vehículo, cilindraje, marca, etcétera, y compararlas. Dependiendo de esta comparación, si nosotros denotamos que las medidas del manual de fabricante no concuerdan con las de nosotros y está por encima o por abajo, se toma la decisión de reparar o cambiar el kit de embrague.